No estamos de regreso. Yo creo que hay un tema que debemos abordar. Hoy Zona Franca lo trata de manera destacada como su nota principal. La relación entre la influencia de estos empresarios que hacen política, que tienen amigos en las administraciones públicas, ¿cómo está el deslinde? O sea, ¿cómo está nuestra vida pública en materia de este viejísimo asunto, como la historia del mundo, del influyentismo, ¿no? El regidor Aurelio Martínez, que además, bueno, hay que agregar que su familia tiene terrenos en la zona, se toma esta fotografía, le toman esta fotografía y la divulgan en redes sociales con el empresario Oscar Flores, socio del nuevo Parque Industrial Las Colinas de León, un tema también polémico de por sí por el gran subsidio que va a recibir de parte de la administración municipal. Y bueno, ellos dicen que no pasa nada, que es normal, que pueden acudir a fiestas, que ahí se encontraron, etcétera. ¿Qué están pensando los ciudadanos de eso? ¿Qué están pensando de ese tipo de cosas? Chachis dice, yo tengo muchos amigos, empresarios. Alguien ya le preguntó en redes sociales y a todos les va también como Oscar Flores, pues yo quiero ser tu amigo, ¿no? ¿Cómo estamos viendo las cosas a estas alturas? Les pongo además un contexto adicional. En Coahuila votó menos del 40% de la gente. También estamos viendo, digo, no fue una elección elegían diputados, pero no necesitamos rescatar la imagen de los políticos de cara a todo lo que está pasando. No venían estos empresarios tipo bueno, y Aurelio, en Nayarit ganó el que dijo que se robó tantito. Se robó poquito. Bueno, vista esta sopa de temas. Mira, yo ¿Qué piensan creo que hay ustedes? que ser muy cuidadosos. Cuando estás en la política, tu vida deja de ser una vida privada al 100%. Es imposible separar la vida privada de la vida de tu actividad pública. Eres alcalde, regidor, diputado las 24 horas del día. En mi opinión, tenemos que ser muy cuidadosos para precisamente evitar que sucedan cosas buenas que parezcan malas o viceversa, ¿verdad? Las malas que parecen buenas parece como que es el ideal de todos, pero no debe de suceder ni una ni otra. Con un agregado, Betty, esto se conoció en redes, ningún periódico estuvo ahí. Alguien que estaba Ese ahí es un agarró, asunto, subió una foto. Sí. Yo creo que esa es la parte más delicada, porque si bien una foto no te muestra nada más que ahí había gente, coincidieron. Él menciona que yo acabo de escuchar el audio hace unos minutos, él menciona que había gente del Verde. No, pues es una estaría fiesta muy bueno amplia. que dijera quién estaba. En la mesa no se ve. Pero, este es el director de obra pública del municipio, José Martínez, también. Pero creo que el punto central aquí es precisamente lo que dices, Arnoldo. Sea el regidor Aurelio Martínez, sea yo, sea la diputada Yulma, si hay un asunto que genera suspicacias en la sociedad, tenemos que ser profundamente cuidadosos porque los políticos estamos muy desacreditados. Por más esfuerzo que haces por llevar a cabo una Pero por actividad. una le llevan todos, Betty. No, bueno, No, por eso dije, por uno. los políticos estamos desacreditados, y esta Y pues, se sube el fue una- diputado Torero a la tribuna y todos ustedes, la gente piensa que no. Entonces, independientemente de que creo que las cosas se han hecho apegadas a la ley hasta el día de hoy, aquí lo que genera suspicacias e incomodidad en algunos es que hay quien, por cualquier circunstancia, tiene un beneficio derivado de las acciones de gobierno. La plusvalía que se tiene en los terrenos del señor Oscar Flores, nadie la podemos negar ni podemos tapar el sol con un dedo. Es una plusvalía que ahí tiene y que por eso el Partido Verde iba a votar en contra en la sesión del ayuntamiento anterior, porque además tenía un uso del suelo al que debía de renunciar para poder hacer el pago de afectaciones. Entonces, Tenía alta densidad. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por un lado tenemos que ser cuidadosos con nuestra actividad personal, pero por otro lado, pues necesitamos legislar para que el tema de la plusvalía no se preste a esto que se ha estado prestando en los últimos años, y no es un asunto nuevo. A mí me Más en parece una que ciudad cuyo mayor problema es la especulación inmobiliaria, Era que es lo lo que que te iba a ha decir. impedido que haya aquí el parques Partido Acción industriales, por Nacional, y ejemplo. aquí hay que mencionarlo, el Partido Acción Nacional fue el creador del boom de la especulación inmobiliaria en León. Ellos hoy están clamando y gritando por el desarrollo vertical de la ciudad,
cuando fueron los causantes de que León se desparramara por todo su territorio como se ha venido haciendo. Ellos son los que provocaron que gente que se dedicaba a ser abogado de pronto se convirtiera en un exitosísimo desarrollador, etcétera, ¿no? Curtidores, etcétera. Digo, hay que ser muy honestos y decir, este problema de la plusvalía de la tierra en León la generó el Partido de Acción Nacional con sus políticas de desarrollo urbano, que fueron políticas de sacar plusvalía de la tierra a costa de acciones gubernamentales, ¿sí? Y por lo tanto pagada por todos los leoneses. Hay una ley de plusvalía que propuso, si mal no recuerdo, Fernando Torres Graciano, y que está en la congeladora o quizá archivada, sería un asunto que tendría que revisar el Congreso del Estado, porque necesitamos ponerle un freno a este tema. O un orden. Porque tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo de las ciudades y por lo tanto después en el acceso a servicios, en los temas de seguridad, etcétera. Entonces, este asunto del regidor Aurelio Martínez, que si bien pues es una fotografía, él estaba en la noche en un asunto totalmente privado y que él puede decir y con derecho de, pues es mi vida privada y yo no estaba haciendo negocios ahí, como escuché que dijo. Sí, a mí me llamó la atención que no dijera, yo no hago negocios, sino que dijera, ahí yo no los hago. Se genera pues sí, es una situación de orden social, en mi opinión, porque, de percepción, como dicen, ahí hay una percepción y por eso se toma una foto y por eso se sube a las redes sociales. O sea, la mujer del César debe ser honesta y parecerlo, decía los. Yo creo que todos los seres humanos debemos de ser, porque sí. Acuérdense que para que haya corrupción se necesitan dos. No, la corrupción no es de generación espontánea ni unilateral. Yulma, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí. No digas que no conoces los temas de León. La línea es muy delgada entre lo que haces en tu vida privada o en un tiempo no laboral, si se le puede llamar, y lo que haces dentro del servicio público. Cuando incursionamos en esto, debemos decir, o vas a ser trabajador del servicio público o vas a ir a hacer negocios. Y creo que es algo que nos tenemos que cuestionar todos. No puedo hacer las dos cosas. No podemos hacer las dos cosas. Entonces, me parece que en temas tan delicados, tan cuestionados, porque entiendo que estos temas han venido o han estado muy cuestionados en León, pues lo menos que puedes hacer es guardar las formas, porque esto te genera múltiples especulaciones a raíz de que ha sido un tema cuestionado. Entonces, ¿qué necesidad de involucrar o de involucrarte más allá, tú como funcionario, como servidor público, en un tema que tiene que ser estrictamente del orden administrativo, ¿sí? Aunque tuvieses esa amistad particular con un personaje así, digo, ya lo vimos también con la alcaldesa cuando se fue de viaje con alguien que dice que es su amiga, sí, pero esa amiga ahora resulta que también tiene una función dentro del servicio público, aunque ciudadano, pero al finalmente está inmerso dentro de las funciones de la administración. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de separar una cosa con la otra, o hacemos una, y que pero no podemos hacer las dos. No hemos vuelto a oír hablar del Comité Anticorrupción después de esa polémica, bajó mucho su perfil. Sí. Bueno, vamos a dejar este tema. Yo quisiera tocar, bueno, antes que nada, comentar que Yulma Rocha, por tercera ocasión, fue visitada por los ladrones en Irapuato, cosa que ya parece terrible. Soy clienta ya. El tema de la inseguridad, pero también parece un asunto muy delicado, ¿no? Pues en mi caso y en muchos casos, por supuesto, yo porque nuevamente paso a formar parte de las estadísticas, sí muy lamentable, pero ¿sabes qué? Que ahora sí con cierta suspicacia y especulando de todas formas, porque la policía municipal presume que agarra en flagrancia y frustra el robo a la oficina de la diputada Yulma Rocha, cuando efectivamente detuvieron a una persona, pero no frustraron el robo, porque a mí me faltan una serie de pertenencias en la oficina. Pero lo más delicado es que ese mismo día a las 12 de la noche soltaron al tipo un juez calificador, o sea, asumiéndose como calidad de fiscal, que porque como no lo detuvieron con cosas en la mano, entonces pues no era robo. ¿Y a lo mejor ni era o qué? Entonces, que fue solamente allanamiento, cuando el allanamiento también es un delito. Nunca lo pusieron a disposición del Ministerio Público, y es cuando te
cuestiones, yo de manera personal, como muchos ciudadanos, de que el sistema está fallando de algún momento, ¿no? Ponen en doble riesgo a las víctimas porque denuncias y el tipo que denunciaste sabe que lo denunciaste, sabes lo que dijiste, sabes dónde vive y lógicamente van por ti una y otra vez por haberle denunciado. Inclusive inhibes la participación de los policías, porque los policías ¿para qué se arriesgan? ¿Para qué arriesgan su vida si los van a soltar? Entonces ya yo voy a emprender una serie de acciones también jurídicas porque sí me parece lamentable, aparte de la cuestión de lo que se llevaron, para mí resulta ya riesgoso en lo personal y hasta en lo político, porque siempre se llevan computadoras, en esta ocasión se llevaron estados de cuenta, se llevaron una memoria, se llevaron una memoria que no les servía absolutamente para otra más que para conseguir información, lo que te cuestiona muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está escudo, no? Nos volvemos a preguntar dónde está el equipamiento. Yo en la esquina tengo una cámara, me imagino que es de escudo, donde cuando preguntas, oye, ¿por qué no checas las imágenes? Siempre dicen, es que no funciona. Mira, a mí me parece, y con el tema escudo creo que es importante destacarlo. En el caso de la diputada, bueno, desde luego ella tiene una representación popular que puede exigir cuentas de forma directa. ¿O puedo pagar un abogado para hacerlo? Sí, pero en el caso que te conteste el teléfono el jefe de la policía, pero ¿cuántos no? De los avances de escudo, platicando yo con la regidora García Barrios y con el regidor Aurelio Martínez, con el doctor Ayala, que somos parte de... No estabas en la fiesta, ¿verdad? Fue otro día. No, yo no. No fui requerida, soy media aburrida, me parece que para esos temas, todos los involucrados ahí, todos los temas involucrados de la... Te distraje, ya, no. Pues, concéntrate en tu comentario. Pero lo que yo decía era que nosotros tenemos, y bueno, tenemos la obligación como regidores y los integrantes del ayuntamiento de exigirle al secretario de Seguridad y a la administración, secretario de ayuntamiento, a la presidenta municipal, la información. Nuestro papel como regidores es parte del ayuntamiento, pero también tenemos la representación de la sociedad que votó por los partidos que representamos en las planillas. Entonces, nuestra labor es una labor representativa. Nosotros no podemos exigirle a Álvaro Cabeza de Vaca como secretario de Seguridad que venga y nos rinda cuentas a los regidores. Hasta allá no llegan ni nuestras facultades, ni nuestras instrucciones, ni es políticamente correcto. Álvaro tendrá que rendirle en primera instancia al gobernador y a los diputados. Pero en el caso de nosotros sí podemos, y es lo que vamos a seguir insistiendo en que se nos muestren los avances. Los avances nos los tienen que mostrar en el C4, el secretario de Seguridad y el secretario del ayuntamiento, y así es como tenemos que funcionar y así es como lo vamos a hacer. Necesitamos seguir impulsando el conocimiento de los avances en cuanto a la eficacia de su operación. ¿Está operando ya? Sí. ¿Qué? Las cámaras al 100%, al 90%, las pantallas, cómo está llegando la información, el tema de la fibra óptica que apareció la otra vez en medios, que decía que faltaba que porque no había un proceso en desarrollo urbano, ¿ya está concluido, sí o no? ¿Ya está funcionando? Esa sí es nuestra obligación en el ayuntamiento y nosotros sí podemos exigir información a quién es el encargado y el vínculo con Álvaro, no de forma directamente a Álvaro, porque hasta ya no llegan nuestras atribuciones. Cuando nosotros cuestionamos tampoco crees que nos dan mucha información. Sí resulta de verdad sorprendente y preocupante que las últimas golpes a la delincuencia organizada te hacen cuestionar al gobernador y al secretario y al procurador, pues no, que no había células del crimen organizado en Guanajuato. Tan es así que había... Es absurdo decir que no las hay. Intervenciones federales directas sin avisar a la autoridad local. No, y bueno, ahí es otra, o sea, es imposible o resulta difícil creer que la autoridad local no haya tenido información de que estos personajes estaban operando o que estaban establecidos en el estado. Hay que recordar también el desmantelamiento en Silao hace unos meses de un narcolaboratorio que estaba operando por muchos años y que tuvo que ser la autoridad federal la que hizo estas detenciones. Pero ese narcolaboratorio lo encontraron porque se incendió, lo descubrieron los bomberos. Aparte. Entonces resulta de verdad difícil creer que la autoridad local no haya tenido información de este tipo que se hayan establecido este tipo de personajes
en León, bueno, en León y en el estado, ¿no? Y que tuvo que haber sido la autoridad federal la que asestó estos golpes. Entonces es donde te cuestionas, no solamente lo que mencioné ahorita, no que no había, claro, no que no había delincuencia organizada, no que no había células aquí, tan las hay que hubo estas 2 detenciones importantes que fueron, pues bueno, parte de la delincuencia organizada en el país, ¿no? Seguiremos platicando de estos temas, ¿les parece? Por lo pronto reiniciamos. Gracias. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Por la Vilma paciencia y Betty, no, que no, nos no, esperan. perdón. Vámonos a ver el fútbol, ¿les parece? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Esto fue Revista de la Una. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes.